Hola, buenos días. Qué gusto ver tanta gente sumándose y queriendo conocer sobre la tecnología blockchain, de Web3, de Bitcoin y demás. La siguiente charla es muy importante porque básicamente creo que también es el corazón de todo este ecosistema. Vamos a hablar de las mejores prácticas en el comercio con criptos, ¿sí? ¿Qué debemos, qué no debemos hacer? Porque lastimosamente creo que día a día hay muchas personas que dicen, hey, me estafaron queriendo comprar una fracción, unos USDT. Entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Quiero invitar a nuestros speakers. Por aquí está David Yao. David Yao, bienvenido, mi hermano. Recibámoslo ahí con un fuerte aplauso. Es el director de inversión de Elevant Labs. Bienvenido, David. Gracias. Sigue. También tenemos a Ricardo González, el director de NextD OTC. Bienvenido, Ricardo. Tenemos a Will Hernández, el director de Peer-to-Peer de Bitfinex. Bienvenido. Y Mayra, la directora para Latam de Binance Peer-to-Peer. Así que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a hablar sobre peer-to-peer. Me gusta muchísimo ese tema, me encanta, me apasiona, porque cuando leo el white paper de Bitcoin decía que era una forma de dinero electrónico peer-to-peer. ¿Sí? Entonces vamos a explicar un poquito. ¿Quién se anima a explicarnos qué es el peer-to-peer y qué significa como tal esa palabra? Lo dejo. Will, a ver. Comprar y vender Bitcoin de persona a persona. Así de sencillo. Eso es peer-to-peer, persona a persona. Transacción, métodos de pago diferentes y eso es lo que es. Sin ningún intermediario. Sin ningún intermediario. Exacto, Mayra. Hablando de que ya sabemos que es comprar directamente una persona a otra persona, quiero que me cuentes, Mayra, cuáles tú crees que son las principales ventajas, pero también las principales desventajas de hacer comercio peer-to-peer. Claro que sí. El comercio peer-to-peer tiene muchas ventajas porque eres tú quien elige la oferta, el precio y los términos los pones tú. Esta es la diferencia de comprar en exchange o comprar en peer-to-peer. La oferta que tú tomas la eliges tú. En el caso de ser un comprador nuevo, tenemos muchos métodos de pago disponibles, por ejemplo, para Colombia, donde no se te limita solo a Bancolombia, sino Nequi, Davivienda, Daviplata, billeteras digitales. Entonces te da toda la diversidad posible para que tú puedas escoger el precio y la oferta que se acomode a tu necesidad. Asimismo, sin comisiones, a diferencia de comprarle directamente a un exchange en el P2P, como comprador tú no tienes ninguna comisión. Entonces el precio que tú ves es el precio que tú pagas, no hay fees detrás de ese. Y por último, yo creo que es la diversidad global. El peer-to-peer te permite estar en cualquier parte del mundo y puedes comprar y vender a tu disposición y al precio que tú quieras, el valor que tú desees. Entonces no se te limita a estar en un país, es un peer-to-peer global donde tú eliges lo que se te acomode a la necesidad que estás buscando en el momento. Y por último, yo creo que es la seguridad. Comprar peer-to-peer por fuera o comprar peer-to-peer a través de un exchange te da la seguridad de que ese exchange tiene el respaldo de tu dinero, de tus activos. En dado caso de que pase un problema entre tú y la contraparte, el peer-to-peer tiene ese respaldo de la cantidad de la transacción para que cualquier cosa que suceda siempre estarás respaldado por detrás de la transacción. Súper. ¿Desventajas? Desventajas, la seguridad. Claramente todos sabemos que un peer-to-peer tiene scammers, un peer-to-peer tiene ofertas demasiado atractivas que no son reales y los usuarios nuevos, sobre todo, que no conocen y no tienen ciertos filtros, caen. Una oferta demasiado atractiva no es una oferta real, pero nosotros como usuarios novatos la vemos y decimos, wow, un precio por debajo del 10% de la TRM, maravilloso, vamos y tomamos la oferta y nos estafaron. Así que la seguridad yo creo que es uno de los problemas más grandes del P2P. Ok, pero creo que no es un limitante. Ahorita vamos a hablar como de qué tips podremos tener para comerciar en peer-to-peer. ¿Quién de aquí ha comprado criptos? Uy, un montón. Bien, felicitaciones. Tenemos público bastante entendido. ¿Y quién ha utilizado peer-to-peer para comprar criptos? Un montón. Vale. Uno de los principales... lo voy a decir como quejas, ¿sí?, de las personas al utilizar una plataforma para comprar peer-to-peer es el por qué yo debo hacer un KYC. Porque estamos como muy acostumbrados que dentro del ecosistema siempre alzamos la bandera descentralizada, de mi privacidad y un montón de cosas y como que chocamos cuando vamos a comprar una plataforma que nos pide KYC. Will,
¿por qué las plataformas de peer-to-peer deben manejar un protocolo de KYC? Bueno, una de las cosas bien importantes antes de que cuando uno entra a un mercado P2P, ustedes están entrando a un mercado global. Entonces, tú crees de que la empresa en la cual tú estás entrando en ese mercado sepan quiénes están transaccionando ahí. Y por eso es bien importante el KYC. Algo que, bueno, todos hacemos es, si lo vamos a hacer riguroso el KYC para una persona, lo vamos a hacer para la otra. Entonces van a tener la certeza de que estás transaccionando con una persona que realmente existe. Y eso es lo que está haciendo Bitfinex ahorita. Sí, nuestro tema de KYC es bien riguroso, pero te asegura que la persona realmente existe. Y no son cuentas compradas o nada que ver. Me gustaría añadir algo ahí y es la misma seguridad de ustedes. Si un exchange no tiene KYC, el riesgo al ustedes comprar es aún mayor. Yo sé que hay muchos como limitantes y muchas preguntas y sí, pero ¿por qué hacer KYC? ¿Y qué pasa si perdiste tu dinero? ¿Cómo vamos a saber cuál es la contraparte, la persona a la que le compraste o le vendiste si no tenemos el KYC de esa persona? Entonces, de hecho, en Binance P2P es un requisito que tú pases primero tu KYC para saber, nosotros tener un conocimiento de quién eres tú y en el dado caso de que no seas tú, pero la contraparte sacó el dinero, te estafó, sabemos cómo proceder a tener los determinantes para poder ayudarte a recuperar tus fondos. Si no hubieran KYC, simplemente perdiste. Entonces los animo a que entiendan que el KYC es algo muy importante para la seguridad del mismo mercado. Claro, y sobre todo cuando estás tocando cripto y te vas a fiat, creo que el tema también de prevenir que estemos, quizás nos veamos involucrados en temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y demás, es muy importante por eso tener como los datos de la contraparte y estar seguro de ellos, ¿no? Digamos que esta parte del comercio, hemos hablado más del peer-to-peer, que es un mercado minorista, pero sabemos que existe un mercado también de mayor volumen, que es el mercado de OTC. Quiero ir contigo, Ricardo, que nos expliques y les expliques de pronto a las personas que no conocen qué es ese término OTC, porque a veces lo escuchamos, pero no tenemos como mucho conocimiento. Listo. Buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Fabián. Sí, básicamente, y quiero hacer la diferencia, hace años yo empecé, en cripto empecé haciendo peer-to-peer, en uno que ya no existe, que fue muy famoso y tuve mis primeras experiencias en cripto fueron en peer-to-peer. Pero cuando uno quiere escalar o crecer el negocio, te vas a dar cuenta que el peer-to-peer sirve muchísimo y es muy versátil y tiene todas las ventajas que ya mencionamos. Pero cuando tú necesitas negociar $150,000, $200,000, te vas a dar cuenta que al otro lado, en el peer-to-peer, hay personas que te pueden comprar 3,000, 4,000, 5,000, 700, 800. ¿Cuándo terminas tú de vender 150,000? Te vas a demorar muchísimo y el precio cambia todo el tiempo. Entonces, cuando llegué a ese punto donde mi negocio empezó a crecer mucho, yo me di cuenta de que necesitaba buscar otra solución y ahí llegué al OTC. Entonces, el OTC lo que hace es que te da acceso directo a fuentes profundas de liquidez para que tú puedas ejecutar órdenes de gran tamaño con un precio ajustado y con una contraparte sólida del otro lado, que eso es bien importante. En el peer-to-peer tú te encuentras contrapartes, pero bueno, no sabes qué tan seria es la persona, y lo digo porque yo lo vivía, no me pagaban, me cancelaban el trade. Entonces funciona muy bien porque yo lo hacía para montos pequeños. Ya cuando tú vas a hacer cifras un poco mayores, tú necesitas una contraparte sólida que tenga la liquidez sí o sí para cumplirte con el trade que estás haciendo y poder ejecutar tu operación de una manera fluida y sin fricciones. Eso es bien importante. Gracias, Ricardo. Una de las cosas más bonitas que me gusta del comercio de criptos, y creo que en Colombia tenemos un gran avance en ello, es que lo podemos convertir literalmente en nuestro trabajo del día a día y a full tiempo. Voy a hablar con unos traders muy grandes y nos decían, oiga, si yo no hubiese conocido esto, creo que estaría haciendo otra cosa muy diferente. Y le permite, de verdad, a las personas darse en una calidad de vida mucho mejor. Por eso es importante que conozcan, uno, que existe esto, pero también de que si lo vamos a hacer, lo hagamos pues de la mejor manera. Ayer había... sí, exacto, y los casos de uso. Y siempre me gusta decirles, también asesórense. De hecho, ayer había una charla muy importante de tributación antes de cualquier cosa, ¿no? Pero
Para los que no saben, Colombia es un país muy interesante porque en Colombia se puede conseguir el cripto un poquito por debajo de la tasa de mercado y eso nos permite hacer arbitraje, que es muy importante. David, para las personas que aún no tienen sus primeras criptos, quieran comprar, quieran utilizar un peer-to-peer u un exchange, ¿qué consejo les darías como en esos primeros inicios? Hola, hola. Buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Fabián. Quizá el consejo más importante que pudiera darles es siempre hagan su propia investigación. Eso es muy, muy importante. Pueden escucharnos a nosotros, pueden ver 1000 videos en YouTube, pueden leer libros al respecto, pero es muy importante que ustedes investiguen qué comprar. Hay miles de monedas por ahí. En peer-to-peer normalmente hay pocas monedas. Las más transaccionadas son USDT y BTC. Y con ellas puedes acceder realmente a otras miles de monedas más. Pero pues siempre existe el típico influencer o el típico amigo del amigo que te dice compra tal o compra tal, que digo es como un consejo de inversión. Está bien, escúchenlo, pero no lo tomen por sentado. O sea, siempre hagan su propia investigación. Eso es muy, muy importante. Y de lo que decías del tema de arbitraje, igual, para todos los traders colombianos, sí, es verdad, digamos, en Colombia existe este tema de que puedes encontrar Bitcoin con descuento, que es, digo, algo fabuloso, o en general los precios tienen un poco de descuento, pero también en otros mercados existe un premium. Por ejemplo, en México, que es el país de donde yo vengo, existe un premium, en algún momento fue como del 2%, se ha ido reduciendo, pero sigue transaccionándose arriba de mercado. Entonces, pues eso es interesante también para todos los traders que están buscando oportunidades de arbitraje, porque literalmente puedes comprar barato acá y vender un poquito por encima del mercado en otros mercados, ¿no? México es un ejemplo, pero hay varios que presentan esta misma circunstancia. Y como consejos también para evitar temas de estafas que hablábamos hace rato, en México, por ejemplo, existe algo que se llama CEP. El CEP es un comprobante electrónico de pago que te da directamente el Banco Central de México, Banxico, y ahí puedes realmente corroborar que un trade realmente se ejecutó. Entonces no estás solamente confiándote del screenshot del celular del comerciante en P2P, sino tú puedes verificar directamente en el sistema de pagos del Banco Central que realmente se ejecutó ese trade y una vez ejecutado pues ya es irreversible, ¿no? Entonces como un consejo también para evitar estafas. Sí, nos lo enseña el ecosistema, ¿no? No confíes, verifica. Y todo es transparente y se puede revisar. Hablemos un poquito, David, ya que ahí tenías el micrófono. También el tema de los Venture Capital, ¿no? Muchas personas también que tienen muchos proyectos, ideas muy buenas, tú trabajas para un Venture. ¿Cómo se pueden apalancar para ello, para acelerar y hacer crecer, obviamente, como esa idea? Buenísimo. Justo represento un Venture Capital, entonces te agradezco mucho la pregunta. Rapidísimo acerca de L-Bank Labs, es un fondo de $100 millones que invierte en proyectos en etapa temprana. Digamos, como consejos generales de qué hacer para acercarte justamente a este tipo de empresas, que al final de cuentas son fondos de capital de riesgo. Simplemente investigarlos, conocer muy bien sus tesis de inversión. Dependiendo de la tesis de cada uno de estos fondos, es mucho más probable que puedan invertir en alguno de los proyectos que tú estés manejando, ¿no? En nuestro caso, en L-Bank Labs, nosotros llamamos nuestra tesis, la nombramos PSE, Platform Standard Ecosystem, que básicamente significa que podemos invertir en cualquier proyecto que pueda volverse una plataforma, que pueda desarrollar un estándar tecnológico o que esté por convertirse en un ecosistema, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de ecosistema es todo el tema de NFTs. Actualmente pues, ha vivido un boom desde hace un par de años y ya se volvió incluso independiente del mercado cripto. Ya es una comunidad realmente nueva y que ha acelerado como el crecimiento, ¿no? Entonces es muy importante conocer justo la tesis de cada uno de estos pues, VCs, para saber cómo pitcharles tu proyecto. Y los consejos serían, digo, los que pueden encontrar en cualquier lado, simplemente tengan pues, una idea innovadora, tengan tracción, tengan buen equipo,
Depende del VC, es la etapa donde entren. Nosotros, por ejemplo, entramos en etapas pre-seed y seed, que son etapas muy tempranas. Sin embargo, sí ya requerimos pues, un producto mínimo viable, cierta atracción del negocio, ¿no? Super, David, gracias. Ahí cualquier cosa lo pueden contactar. Ahora, Mayra, danos los que tú crees son los principales tips para mantenernos seguros dentro de un comercio peer-to-peer. Ok, para mí son 3. El primero y el más primordial, no comerciar con cuentas de terceros. En Colombia especialmente, cuando tú aceptas un pago de alguien que no es la persona con la que estás comerciando en el chat o en la orden, tienes el 90% del riesgo de que algo puede salir mal. Porque esta persona puede ir al banco y decir que no reconoce la transacción y efectivamente, al no haber ninguna prueba de que comerció contigo, porque la persona que comerció contigo fue otra persona, no tienes nada que hacer. El banco te va a quitar tus fondos 30 días, 60 días, hasta 90 días después y ya no tienes cómo demostrar que fuiste tú quien comerció con esta persona. Número 2, comerciar con comerciantes verificados. Como tú lo mencionabas, tenemos varios tipos de usuarios y varios usos, casos de uso en el P2P. Tú puedes ser una persona que solo le interesa comprar y holdear y guardar, está muy bien. Pero hay otras personas que se dedican al arbitraje diariamente, donde compran por debajo. En Colombia, como le estábamos mencionando, es un mercado muy atractivo para comprar y vender por fuera, ya que tienes un margen muy alto de ganancia. Entonces hay comerciantes verificados que al hacer esto tantas veces aplican para volverse comerciantes verificados y les damos como una insignia adicional de creer en ellos, de que ellos son personas ya que pasaron por un proceso, ya verificamos sus perfiles, tienen experiencia en el comercio, manejan cantidades mucho más grandes. Ellos van a estar identificados por una insignia amarilla al lado de su nombre o su alias. Siempre elijan estos comerciantes. De hecho, para Colombia ya los tenemos por la misma seguridad del mercado, seleccionados cuando abres el P2P. Para otros mercados aparecen tanto usuarios como comerciantes. En este momento, para garantizar la seguridad del mercado en Colombia, hemos puesto a nuestros comerciantes que aparezcan de primeras en la lista de ofertas. Estos comerciantes podemos garantizarles que si tienen un problema, primero seguramente no van a tener un problema, pero si llegan a tener un problema con ellos, nosotros les garantizamos sus fondos porque conocemos a estas personas, tenemos contacto directo con ellos y sabemos que les van a garantizar una transacción exitosa. Y tercero, creo que lo mencioné al comienzo, pero una oferta muy atractiva no es una oferta real. Estas ofertas no existen. En muchos mercados, las primeras ofertas que aparecen, sobre todo de usuarios regulares, son ofertas muy por debajo del TRM o del precio del mercado. A pesar de que el precio lo pone el mercado, cuando ves un precio demasiado atractivo, genera una red flag, una banda amarilla, una banda roja que diga, esto no es tan cierto. Si tú vas a comerciar con alguien que no está acorde al precio del mercado, no lo hagas. Siempre elige una oferta que se acomode claramente a lo que estás buscando, a la liquidez que estás buscando. En el P2P tenemos ofertas muy altas, tenemos comerciantes que se llaman comerciantes por bloques, que comercian hasta $200,000, así que te recomiendo también siempre elegir estos comerciantes que se diferencian por un diamante al lado de su alias. Ellos ya pasaron por una verificación aún extra para poder comerciar estas cantidades y asegurarte que la transacción va a ser segura y exitosa. Gracias, Mayra. Will, ¿algo más por añadir allí? Bueno, también antes de que ustedes entren a un mercado P2P, tienen que leer todos los términos y condiciones, hasta la letra chiquita y todo, porque las regulaciones tienen que entender a dónde se están metiendo, en qué mercado están entrando. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque después terminan su cuenta con la DIAN y pues pasa eso, ¿verdad? Entonces, lean siempre en el mercado a donde van a entrar a hacer P2P, todo. Ese es uno de los consejos y, bueno, sean creativos. O sea, la verdad, el P2P hace de que hay casos de uso. Yo he visto historias de éxito de personas de que no tenían trabajo y han entrado y han emprendido y ahora pues ganan $20,000 al mes haciendo P2P. Entonces, es una oportunidad que nosotros, como proveedores de tecnología, les estamos dando a todos de manera global, pues estamos abriendo el mercado para ustedes. Ahora bien, edúquense, vean videos de gente que hace P2P, miren los casos de usos. A veces hay personas de que vienen y, por ejemplo, en Argentina, hacen remesas, los venezolanos que viven en Argentina hacen remesas para Venezuela. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, compran el Tether en Argentina y en el P2P
van a vender el Tether por bolívares y hacen la remesa. Entonces, y así están emprendiendo, y no solo, o sea, ese es solo un caso de uso. Ya existe también trade finance, o sea, también pueden hacer importación, exportación con el P2P. Hay un sinfín de cosas. Aquí, pues, nosotros como proveedores de tecnología, pues se los estamos poniendo ahí. Vamos a, ¿cómo se llama?, hacer el KYC de una manera oficial para que sepan que en el mercado están transaccionando con alguien que de verdad existe. Y adelante. Gracias, Will. Ricardo, consejos para las personas que quieran hacer OTC, volumen grandísimo en cripto. Mire, importantísimo, cuando uno va a empezar a hacer OTC, tiene que buscar bien con quién lo va a hacer, investigar cuál es la contraparte, qué solidez tiene, qué liquidez tiene. Y algo que yo he identificado que la gran mayoría de comerciantes fallan es cuando van a aperturar una cuenta en un peer-to-peer, en un exchange, en un OTC, en una institución financiera tradicional, en un banco o lo que quieran, es ser muy claros y muy específicos con el volumen transaccional que van a hacer, ¿sí? Exacto, porque cuando tú estás haciendo la apertura de la cuenta, te estás acercando a una institución financiera, llámese banco o lo que sea, tú tienes que hablar muy claramente de qué volumen vas a hacer, porque a ti te están haciendo un perfil transaccional y de acuerdo a eso te van a medir. Entonces, acérquense y hablen claro de qué volumen van a hacer, de dónde provienen sus fondos. Ese es un buen consejo. Y busquen una opción que se acomode a sus expectativas. Por ejemplo, nosotros tenemos una OTC que paga aquí en pesos colombianos. Entonces, para los arbitradores es la solución, digamos, creo yo que perfecta. Muchos de mis usuarios compran en el peer-to-peer de Binance o en cualquier peer-to-peer y lo compran ahí en descuento, me lo venden a mí y eso los pago en la cuenta local y se ganan la diferencia. Entonces, básicamente, la solución que yo tengo es precisamente para ese tipo de usuarios, los que compran por debajo del precio del mercado, yo les cobro una tasa muy competitiva versus el precio spot en tiempo real y los arbitradores se ganan esa diferencia. Listo. Ricardo, muchas gracias. El tiempo se nos agotó. Si después tienen una pregunta, pueden buscar a Mayra en el stand de Binance, a Ricardo en el de Nextd. David está por ahí siempre rotando, igual que Will. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y le damos paso a nuestros próximos speakers.